¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrevista en Punto Convergente TV, el programa institucional de la Universidad Católica Argentina. Y hoy vamos a hablar de un tema que seguramente cuando prendés la tele, escuchás la radio o abrís el teléfono, lo tenés presente, que es el tema de las campañas electorales, porque estamos en un proceso de selección, un proceso de votación en diferentes provincias. Se vienen las elecciones presidenciales y para eso tenemos un especialista en la materia, a Ignacio Lavaki, él es politólogo, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA, que se acercó acá a la biblioteca de la universidad para hablar sobre este tema. Ignacio, muchas gracias por tu tiempo y tu predisposición. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Ignacio, a ver, ¿cómo podemos definir el marco de las campañas electorales en nuestro país? Bueno, las campañas se están desarrollando en el medio de una grave situación económica, ¿sí? La Argentina está económicamente estancada desde el año 2011 y con una inflación creciente desde, yo diría, es un problema que viene de larga data, por lo menos de 2006, pero que se ha venido acelerando hasta superar el 100%, niveles que no veíamos desde hace 30 años, ¿no? Entonces eso lleva a que haya un alto grado de insatisfacción y yo diría, me animaría a decir, de pesimismo en la sociedad. Entonces es en el marco en el que los precandidatos presidenciales le van a hablar al electorado. ¿Son claras las propuestas de los candidatos o se vota más que nada por el partido y la inclinación política? Yo diría que las propuestas son una cuestión secundaria en las campañas. Nadie gana o pierde en base a las propuestas, o más bien sí pierde si se pasa la campaña diciendo qué es lo que va a hacer. Yo creo que tiene que ver más con empatizar con la demanda de la sociedad. O sea, las campañas no son acerca de ofertismo, qué es lo que yo vengo a ofrecer, es decir, estas son mis ideas, les gustan, no les gustan, no es, sino qué es lo que ustedes quieren, ¿no? Y el que mejor interprete ese sentir, me parece que es el que tiende a ganar, ¿no? Entonces, si hay una demanda de cambio, si hay una demanda de qué tipo de cambio, entonces eso es que creo que tiene que ver mucho más que si propone liberar el cepo del día 1, la mano dura, digamos, si propone eso, y eso es lo que está pidiendo la sociedad, probablemente le vaya mejor, ¿no? Para eso es que las campañas usan herramientas de opinión pública, digo, las cuantitativas como las encuestas, que con los problemas que están teniendo, o más las cualitativas como los focus groups. ¿Por qué tienen esos problemas las encuestas? Porque viste que en las últimas elecciones las encuestas decían una cosa, salió otra, a veces es como que aciertan, otras veces no. Bueno, yo voy a defender a las encuestas. Las encuestas tienen un problema, que es que cuando hay así como un clima de mucha desazón, mucha gente tiende a no responder las encuestas, ¿no? Es un primer problema. Entonces, si vos para conseguir un caso efectivo antes pasaste por 10 personas, bueno, tenés un sesgo ahí, que es que no sabés esas 10 personas qué piensan realmente, ¿no? Entonces, tu muestra tal vez tiene un problema de representatividad. Segundo punto de las encuestas está qué metodología usás para recolectar la información, ¿no? Se puso de moda en los tardíos años 2010, el IBR, que es esto del mensaje grabado en los celulares, o en los teléfonos fijos, que es peor, porque digo, ¿quién usa hoy teléfono fijo? Nada más la gente mayor. O la encuesta online, que es utilizable, pero tiene menor calidad que una encuesta domiciliaria. ¿Qué pasa? Las encuestas domiciliarias son caras. O sea, ahí hay un segundo problema. Tercer problema, las encuestas que se publican. Siempre yo veo el día después de las elecciones que alguien dice otra vez fallaron las encuestas y a mí me da un ataque de ira cuando veo eso, porque digo, ¿qué encuestas fallaron? Las que se publicaron. ¿Y cuáles son las que se publicaron? Las que alguien quiso publicar. En el pasado, los medios contrataban a alguna encuestadora y regularmente publicaban los datos. En otros países de América Latina, con electorados mucho más difíciles de relevar, uno no ve la dispersión en los datos que reportan las encuestas en la Argentina. ¿Por qué? No sé, tomo el caso de Perú, un electorado difícil de relevar por todo sentido. Digo, ahí el Comercio, que es uno de los principales medios, contrata a Ipsos. La República, que es otro de los principales medios, contrata o a Datum o al Instituto de Estudios Peruanos. Y en general estos tienden a coincidir en lo que reportan, tanto de aprobación presidencial, intención de voto, las diferencias son marginales. Y es un electorado muy difícil, donde no hay identidades políticas fuertes, no hay partidos políticos. Entonces, digo, ¿cuál es el problema acá? El problema acá es que básicamente lo que vemos es que cada 2 o 3 días en algún medio dicen tal encuesta dice tal cosa y los periodistas las toman, no se les informa o no saben o no lo dicen. ¿Quién contrató la encuesta? ¿Por qué lo hace? Los políticos tienen la creencia naif de que las encuestas inciden sobre la campaña y entonces presionan a los consultores de campaña que publiquen sus datos o un recorte de sus datos. Entonces, ¿qué encuestas fallan? Normalmente fallan las publicadas y entonces uno se tiene que cuestionar ahí, bueno, si no hay un poquito de responsabilidad de la prensa en no pedir datos más exactos de, por ejemplo, quién encargó la encuesta, ¿no? Cuando publican.
Ahora, hay casos de fallos históricos de las encuestas, ¿no? El caso más famoso es en la elección de los Estados Unidos de 1952, que la encuestadora había pronosticado el triunfo del candidato republicano, Dewey, y los medios lo tomaron y aparece Truman, que ganó, con el diario diciendo Dewey ganó y él había sido reelecto, ¿no? ¿Cómo penetra hoy una campaña publicitaria o la campaña de un candidato en el electorado? Yo diría que es a partir de repetición, ¿no? Porque es muy difícil. El electorado está cada vez más como consciente de las herramientas de marketing político, ¿no? Entonces tiene que ser a través de una multiplicidad de herramientas y dependiendo del segmento del electorado, qué sé yo, la gente mayor no va a estar mirando videos de TikTok, ¿no? Entonces a los más jóvenes probablemente TikTok, y los más jóvenes van a ser los más reacios a caer en esa herramienta. Pero TikTok, Instagram, yo creo que Twitter menos, porque Twitter es más como, Twitter es muy agrietado, ¿no? Twitter es un chiquero, esa es la verdad. Por el nivel de agresión, de agresividad que se ve, ¿no? Y yo creo que Twitter no es un buen reflejo de lo que es la sociedad argentina. Si lo fuera, la gente estaría informándose mucho de política y en general no lo hace. Uno ve cuáles son las noticias más cliqueadas en los medios, no son las de política, no son las de quienes nos interesa la política, la economía, el círculo rojo, como diría Durán Barba. Las noticias más cliqueadas son noticias del corazón, el perrito que salvó al dueño de morir ahogado, la muerte de la reina de Gran Bretaña el año pasado, ese tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa dentro de la familia real británica, más que qué le dijo Massa a Scioli, el intercambio de insultos entre dos candidatos, eso es como que es ruido de fondo. Pero entonces, a ver, vos hablás sobre que el electorado está informado y sabe los perfiles de los candidatos, no más allá del uso de las redes. ¿Sabe cuál es la propuesta de cada uno, a quién votar y por qué? Yo creo que sabe quién es cada uno cuando son personas de alto perfil, ¿no? Digo, por ejemplo, con el candidato fallido del ex Frente de Todos, Guado de Pedro tenía un alto nivel de desconocimiento, lo cual a priori no era malo, ¿no? Que permite, mejor, en esto es al revés, ¿no? Mejor un bueno por conocer que malo conocido, al revés que el refrán, ¿no? Porque el bueno por conocer uno puede modelar la imagen, ¿no? Ahora, saben quién es Massa, saben quién es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quién es Patricia Bullrich, quién es Macri, quién es Cristina. En general, todas esas figuras son bastante conocidas, saben quién es Milei. Y más bien me parece que van por atributos cuando se hace un focus group, yo no me dedico a hacerlos, pero ¿qué cosas se les pregunta, ¿no? Digo, ¿con qué animal lo identifican, por ejemplo, ¿no? Si con un león, si con un perro, si con un gato, un conejo, que eso tiene distintas implicancias eso, ¿no? Ahora, probablemente algunas propuestas sí las conozcan. La dolarización, esa es fácil de entender, ¿no? Digo, no sé si es fácil de entender las implicancias, pero sí fácil de entender la propuesta. Voy a una consigna que no me gusta, pero digo, si alguien dice meter bala, está muy claro lo que está diciendo, ¿no? Ahora, ir a la propuesta más fina, si yo dijera, no, voy a hacer una propuesta de crear un nuevo impuesto para los exportadores de servicios que cobran en dólares. No, eso me parece que es ya pedir demasiado al electorado. Uh-huh. Y desde tu mirada como especialista en la materia, ¿qué te parece que se debería mejorar en las campañas electorales en pos del electorado, ¿no? Para que pueda estar informado sobre eso y que no se quede solamente en eso que sí, bueno, en ese personaje o solo en esa identidad? Bueno, pero las campañas son acerca de ganar elecciones, ¿no? O de posicionarse por una elección. Si yo lo pienso desde el punto de vista de gobernar, bueno, a uno le gustaría que la campaña dijera, bueno, qué es lo que van a hacer. Pero si alguien le dice a un político, diga lo que va a hacer, y acto seguido le dice, si dice lo que va a hacer, va a perder elecciones, que es lo que normalmente pasa, ¿no? Un ejemplo de manual. Vargas Llosa en el año 90 prometió un ajuste drástico. Es como si yo viniera y dijera, yo no soy candidato, pero si fuera candidato y dijera, les prometo que los voy a sacar de Egipto, pero que vamos a pasarnos 40 años vagando por el desierto, y probablemente en el medio de los 40 años algún lío me van a hacer, como se le hicieron a Moisés, dicho sea de paso. Moisés tenía el bastón y la ayuda de Dios que golpeaba y caía maná del cielo. Los presidentes y los candidatos no tienen ese bastón y a veces ni siquiera tienen la ayuda de Dios. Entonces, yo no sé si eso, el político, incluso si cree que su agenda va a conseguir el bien común, para implementarla tiene que llegar al poder.
Entonces, si decir todo lo que va a hacer va a evitar que llegue al poder, y bueno, mucho no le conviene hacer eso. ¿Hay una crisis de representatividad en cuanto a las figuras políticas en nuestro país? Yo diría que hay señales de cierto desalineamiento partidario. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente cada vez se siente menos identificada con los partidos políticos, algunos se sienten identificados con algunas figuras, pero digo, hay algunas tendencias que son un poquito como luces amarillas, ¿no? Cuando uno ve niveles de abstención en ascenso en algunas provincias, porque ya tuvimos 3 elecciones provinciales aproximadamente, más algunas primarias. Cuando ve crecimiento del voto en blanco y nulo, señal de alarma. Cuando ve que aparece una figura que apela al típico recurso populista, de decir todos los políticos son iguales, son una casta, y ese discurso prende, bueno, es una señal de descontento de una parte de la ciudadanía con la oferta partidaria. ¿Y hay espacio para que aparezcan nuevas figuras o nuevos líderes políticos? Porque, viste, en muchos partidos se ve que más o menos son siempre los mismos candidatos, las mismas personas que suben o que bajan, pero es raro que aparezca alguno nuevo, ¿no? Bueno, hay herramientas, ¿no? Digo, la PASO es una herramienta cuando está bien utilizada. El sistema lo que pone, sí, es una barrera bastante fuerte contra quien viene de fuera de los partidos tradicionales. Esa barrera es las PASO, ¿no? O sea, la PASO es una oportunidad porque dentro de los espacios tradicionales, si vos conseguís los requisitos necesarios, podés dar la pelea. Los partidos y los políticos le tienen como... crearon las PASO y le tienen horror a la PASO, es una cosa medio paradójica. A la vez la PASO es una barrera para alguien que viene desde fuera del sistema. ¿Por qué? Porque tenés que financiar 3 campañas. La campaña para la PASO, la campaña de la primera vuelta y eventualmente la campaña de la segunda vuelta. En ese sentido... Y también hay otra barrera, ¿no? Que es nuestro sistema electoral vetusto, ¿no? Este tema del sistema de la boleta papel, de tener que necesitar un fiscal en cada mesa y de que te tengas que hacer cargo de la impresión de parte de tus boletas, de tener una persona no solamente durante el acto de votación, sino cuando termina el acto de votación, le pone una barrera de entrada a fuerzas políticas nuevas. No es una barrera infranqueable. El PRO, antes llamado Compromiso por el Cambio, fue una fuerza nueva y en muy poquito tiempo, en 12 años, llegó a la presidencia, ¿no? Entonces, y en 4 años después de haber sido creado, llegó a gobernar la ciudad de Buenos Aires. En otros lugares es más difícil eso, ¿no? Pero digo, oportunidades yo creo que con el sistema de PASO hay, porque le saca un poco la decisión de las candidaturas, la nominación de las candidaturas a la política, y le da espacio a los ciudadanos. Eso siempre que se eviten las listas de unidad, ¿no? Y las candidaturas de unidad. Pero en la medida que eso sea posible, que haya posibilidad de confrontar internamente, yo creo que sí se puede. Ignacio, muchas gracias por tus conceptos en el programa institucional de la universidad. No, muchas gracias a ustedes.